La última humillación ha sido la gota que ha desbordado el vaso. Lo que hasta hace poco era solo un rumor que circulaba en pasillos y redes sociales se ha materializado de la forma más cruda posible. La caída definitiva de Kiko Jiménez ya no es una hipótesis, es un hecho consumado. Ha dejado de ser el rostro habitual de las tertulias del corazón para convertirse, a ojos de muchos, en un símbolo del oportunismo más descarado. Y lo más alarmante no es su ausencia de la pantalla ni el rechazo del público, sino que, por primera vez, su círculo más íntimo, la familia de Sofía Suescun, ha decidido marcar una distancia pública, directa y rotunda. Hasta hace poco, Kiko presumía de ser un personaje mediático de primer nivel, una figura consolidada en el panorama televisivo, alguien que conocía los engranajes del espectáculo mejor que nadie. Sin embargo, lo que estamos presenciando es el derrumbe de ese mito, el desplome de una máscara que durante años supo mantenerse intacta frente a los focos. Lo que antes era admiración o simple curiosidad hoy se ha convertido en repulsión, en rechazo social, incluso dentro de su entorno más inmediato. Ha pasado de ser un invitado habitual en los programas del corazón a ser ignorado, descartado y marginado. Y no por capricho, sino porque quienes lo conocieron de cerca están empezando a hablar. Y lo que cuentan es, sencillamente, demoledor. En las últimas horas ha salido a la luz una conversación que puede suponer un antes y un después. La filtración no proviene de un periodista ni de una expareja, sino del propio Christian Suescun, hermano de Sofía. En un audio que ya circula por redacciones y productoras, Christian se sincera como nunca antes y lanza un relato que, por su crudeza y contundencia, ha provocado un terremoto en el entorno de Kiko. Lo más sorprendente de todo es que Christian no ha pedido ni un céntimo a cambio. No hay intereses económicos, ni contratos de exclusividad. Ha hablado porque, según él, no puede seguir callando mientras su hermana se ve arrastrada por alguien a quien considera manipulador, aprovechado directamente, un parásito emocional y económico. En el contenido de esa conversación, Christian afirma con rotundidad que Kiko ha destruido el vínculo familiar que existía antes de su llegada. Primero quiso separar a mi madre, ahora quiere apartarme a mí, declara sin titubeos. Y añade que lo hace porque no tolera que alguien le lleve la contraria, que le molesta profundamente que no todos traguen con sus imposiciones ni con su forma de pensar. Habla de un patrón de conducta tóxico, repetitivo, que se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo con distintas mujeres. Según Christian, Kiko no tiene otra aspiración en la vida que vivir a costa de ellas. Lo califica como un vividor profesional, alguien que se aprovecha de la ingenuidad de sus parejas para instalarse en sus casas, utilizar sus coches, beneficiarse de su dinero, al mismo tiempo, aislarlas emocionalmente de su entorno más cercano. La acusación más grave, sin embargo, no es solo la de manipulación emocional, sino la de estafa económica. Christian asegura que la reforma de la casa en la que actualmente vive Kiko fue pagada íntegramente por Gloria Camila, exnovia del aludido. No solo habría financiado las obras, sino que nunca recibió ni una parte de ese dinero de vuelta. Kiko, según estas palabras, se limitó a aprovecharse, a instalarse en un hogar ajeno y a hacer vida como si todo le perteneciera. Lo más impactante es que no lo esconde. Se pasea con el Porsche de Sofía, presume de estilo de vida y actúa como si todo lo que le rodea le perteneciera, mientras, según sus detractores, no genera ingresos ni asume responsabilidades. El panorama que dibuja Christian es desolador. Llega a afirmar que estuvo ingresado en un hospital y ni siquiera su propia hermana se acercó a verlo. Dice que Sofía está completamente anulada y que cada paso que da está condicionado por las instrucciones de Kiko. Afirma que su hermana carece de personalidad propia y que, cuando participaba en programas de televisión, era él quien decidía qué debía decir, cómo debía comportarse, incluso qué gestos debía hacer. Lo compara con una especie de ventrílocuo emocional, que mueve los hilos desde la sombra mientras mantiene una apariencia encantadora frente al público. Las acusaciones no se quedan ahí. Christian recuerda que Kiko se burlaba incluso de figuras respetadas como Ortega Cano, al que incitaba a llamar por teléfono solo para reírse de él. Esta conducta, que en su momento parecía una anécdota más del universo mediático, ahora se interpreta como parte de una personalidad narcisista, calculadora y sin escrúpulos. Y lo peor es que Christian no es el único que lo dice. Gloria Camila lo denunció judicialmente. Maite Galdeano, que fue durante mucho tiempo uno de sus principales apoyos, también se ha desmarcado. Y ahora, incluso los tertulianos de los principales espacios de televisión reconocen que, por primera vez, la historia parece tener coherencia, estructura, sobre todo,
credibilidad. Lo verdaderamente preocupante es que parte del contenido que reveló Christian no pudo emitirse por televisión debido a la gravedad de lo que se decía. Hay sospechas de que los hechos podrían traspasar los límites de la legalidad y que el silencio de Kiko en los últimos meses no es casual. Fuentes cercanas aseguran que está a la espera de un juicio y que sus abogados le han aconsejado no hablar públicamente bajo ningún concepto. Cualquier declaración podría volverse en su contra en el proceso judicial que tiene pendiente. Y eso explica también por qué, a pesar de la presión mediática, no ha dado la cara, no ha contestado, no ha intentado siquiera defenderse. Lo que queda claro es que esta historia ya no es solo un conflicto sentimental o una disputa familiar. Es un caso que pone en cuestión la reputación de un personaje que durante años supo mantenerse a flote en el mundo del espectáculo y que hoy parece enfrentarse a la realidad más dura. El abandono total, la desconfianza generalizada, el descrédito absoluto. Ha dejado de ser un rostro conocido para convertirse en una advertencia. Porque, como dijo Christian en esa conversación, esto no es nuevo, lo ha hecho siempre. Lo hizo con Gloria, lo hace con Sofía, y si nadie lo para, lo volverá a hacer con la siguiente. Por eso, más allá del morbo o el escándalo, lo que está ocurriendo con Kiko Jiménez es un retrato incómodo de una realidad que durante mucho tiempo fue ignorada. Y ahora, sin focos, sin pantalla y sin aliados, la única pregunta que queda en el aire es, ¿cuánto más queda por salir? Hay historias que, aunque se intenten maquillar con sonrisas en los platós y con publicaciones medidas en redes sociales, terminan saliendo a la luz por la simple fuerza de los hechos. Porque la verdad, aunque tarde, acaba por imponerse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con Kiko Jiménez, un personaje que durante años se ha movido con soltura entre cámaras, reality shows y exclusivas, pero que hoy parece enfrentarse a su mayor crisis de imagen, no solo por lo que se dice de él en los medios, sino por las voces que ahora se alzan desde su entorno más cercano. Voces que, lejos de ser anónimas o despechadas, pertenecen a personas que alguna vez lo acogieron, lo defendieron, lo consideraron parte de la familia, y que ahora no pueden, o no quieren, callar más. Todo ha empezado a resquebrajarse de forma progresiva, como una pared agrietada que ya no resiste el peso de los años ni de las mentiras acumuladas. La gota que parece haber colmado el vaso es una escena tan absurda como reveladora. En mitad de una noche vieja, a una hora impropia, Ortega Cano recibe una llamada telefónica en la que, supuestamente, al otro lado del auricular está Paloma Barrientos, una periodista y amiga suya. Pero en realidad no es ella. Quien está detrás del engaño es Kiko Jiménez, que habría convencido a Christian Sueskun, hermano de Sofía, para hacerse pasar por la periodista y así burlarse del torero. Un episodio que, aunque pudiera parecer un juego infantil, ha sido interpretado como una burla innecesaria, una humillación con tintes de desprecio, y que ha removido viejos recuerdos en quienes ya vivieron situaciones similares. Gloria Camila, por ejemplo, también habló en su día de llamadas anónimas, de números ocultos, de un acoso que traspasaba la línea del respeto. Según su versión, fue el propio Kiko quien se escondía detrás de esas comunicaciones misteriosas. Y aunque en aquel entonces sus palabras fueron minimizadas o puestas en duda por algunos, hoy cobran un nuevo sentido a la luz de todo lo que está saliendo a la superficie. El caso, además, no es anecdótico ni banal. Tiene un componente judicial importante. Kiko Jiménez está siendo investigado tras la denuncia interpuesta por Gloria Camila, que fue aceptada por los tribunales y que actualmente sigue su curso. Es un proceso que, según fuentes cercanas, podría destapar no solo actitudes cuestionables, sino una forma de operar muy concreta que se repite con preocupante frecuencia. Desde el entorno de Sofía Sueskun, las señales también son claras. Su propia familia ha comenzado a desmarcarse de Kiko, señalándolo como una influencia negativa, una figura manipuladora y poco transparente. Lo acusan, sin tapujos, de utilizar a las mujeres con las que mantiene relaciones para beneficiarse económicamente. Aseguran que nunca ha contribuido de manera significativa al sostenimiento del hogar, que no paga reformas, que no asume gastos, que prefiere mantenerse al margen mientras disfruta de una vida cómoda financiada por otras personas. Una dinámica que, según dicen, ya se vio anteriormente con Gloria y que ahora se repite con Sofía. Y no lo dicen en tono de chisme, sino con preocupación real, con la tristeza de ver cómo alguien a quien quieren parece estar perdiendo el rumbo. El retrato que emerge no es amable. Se habla de un hombre que vive en casas que no son suyas, que se pasea en vehículos de lujo adquiridos por sus parejas, que proyecta una imagen de éxito basada en la apariencia,
pero vacía de contenido real. La familia de Ortega Cano, que en su día lo acogió y le abrió las puertas del mundo televisivo a través de su hija, también ha terminado por apartarlo. Y no parece que lo hayan hecho por capricho, sino por una acumulación de comportamientos que terminaron por desgastar toda confianza posible. Kiko, quien se dio a conocer gracias a su participación en realities, nunca habría llegado tan lejos si no hubiera sido por su relación con Gloria Camila. Fue con ella con quien participó en Supervivientes, y fue ese vínculo el que le dio el primer impulso mediático. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha quedado la sensación de que no supo construir una carrera propia más allá de ser el ex de o el novio de. Hoy por hoy, su presencia en televisión es residual. No recibe llamadas de los programas con la misma frecuencia que antes, y cuando se sienta en un plató, hay un tema del que no puede hablar: Gloria Camila. La causa judicial lo obliga a guardar silencio, y eso le resta interés mediático, porque no puede entrar en el juego del morbo ni responder a las acusaciones que se vierten sobre él. Y eso, en un entorno tan efímero como el de la televisión, significa una cosa: desaparición. El personaje se agota, pierde fuerza, se diluye. A falta de contenido, los focos se apagan. Pero mientras él guarda silencio, otros hablan. El director de la revista Semana, por ejemplo, ha hecho declaraciones exclusivas donde afirma que el día que la justicia permita desclasificar lo que ahora está bajo secreto, muchas verdades saldrán a la luz y muchas máscaras caerán. Asegura que hay una percepción equivocada de Kiko, que la imagen que ha construido no se corresponde con la realidad y que cuando todo se sepa, el escándalo será de tal magnitud que nadie podrá decir que no lo vio venir. No es poca cosa viniendo de una figura del ámbito editorial que, hasta ahora, se había mantenido al margen. Por otro lado, existen todavía algunas voces que intentan matizar el juicio social. Colaboradoras como Marta López o Carmen Borrego han señalado que Kiko es una persona que ha trabajado, que ha participado en numerosos programas y que no puede ser etiquetado únicamente como un aprovechado. Insisten en que su trayectoria merece reconocimiento y que es injusto reducir su figura a una caricatura mediática. Sin embargo, esas defensas, aunque legítimas, no parecen tener el mismo peso que la luz de testimonios contrarios. Porque, por cada elogio aislado, hay un relato entero que habla de manipulación emocional, de dependencia económica, de aislamiento familiar y de actitudes que cruzan la línea de lo moralmente aceptable. Maite Galdeano, madre de Sofía, también ha roto el silencio. En una intervención telefónica durante un programa en directo, expresó su preocupación por el estado actual de su hija. La describió como irreconocible, distinta, apagada. Aseguró que la Sofía de antes ya no está, que ha cambiado tanto que ya no sabe cómo ayudarla. Y aunque dijo que su hija es muy lista para muchas cosas, también reconoció que, cuando se trata de relaciones sentimentales, suele equivocarse, tiene un punto débil. Y ese punto, en su opinión, la ha llevado a engancharse emocionalmente a una persona que no le conviene, que no le suma, que la está hundiendo. Frente a todo este panorama, la figura de Kiko Jiménez se tambalea. Ya no hay apoyo público mayoritario. Ya no hay defensores férreos. Ya no hay contratos fáciles. Lo que queda es un silencio incómodo, una espera judicial que pesa como una losa, y una reputación en plena descomposición. Todo parece indicar que su historia con Gloria Camila fue solo el comienzo de un ciclo que se ha ido repitiendo, con distintos rostros femeninos, pero con el mismo desenlace. Y ahora, que todo empieza a salir a la luz, resulta difícil sostener la versión oficial. Demasiadas coincidencias, demasiados testimonios cruzados, demasiados indicios que apuntan en una única dirección. Por eso, más que un hinchamiento mediático, lo que estamos presenciando parece ser el desmoronamiento de un personaje que no supo gestionar el poder que le dio la fama. Alguien que confundió visibilidad con impunidad y que creyó que podía seguir interpretando el mismo papel sin consecuencias. Pero el público, tarde o temprano, siempre despierta. Y las víctimas también. A veces tarda en reaccionar, pero cuando lo hace, ya no hay vuelta atrás. Así que aquí estamos, escuchando, observando, esperando. La justicia dirá la última palabra. Pero los hechos, los relatos, las experiencias acumuladas ya están hablando por sí solos.